Bueno, hasiko gara. Arratsaldeon denoi, hasi baino lehen, eskerrak eman nizkioke Ramon Fletxari Bilboraino etortzeagatik bere ezaguera oso sakuna eta beratza dena partekatzera. Badakit ordu hau ez dela egokia, lokuruzka ordua da eta, baina espero dut elikagai espiritualak digestio organikoa gainditzea. Ordu eta larde gutxi gora bera dugu saionetarako. Lehendabiziko zatian, Ramonek ikasketa dialogikari buruz hitz egingo digu eta geroago, egitako galdirei erantzuna emango die. Decía que, para empezar, quería dar las gracias a Ramón por haber venido hasta Bilbao a compartir y a construir conocimiento. Decía que sabemos que no es una hora muy adecuada, que es la hora de la siesta, y que esperábamos que la digestión espiritual superara la orgánica. Vamos a tener como hora y cuarto en esta sesión, y en el primer rato pues Ramón nos hablará, como está en el programa, sobre aprendizaje dialógico, y luego, pues como siempre, tendrán lugar las intervenciones. El presentar a Ramón es una tarea que es al mismo tiempo fácil y difícil. Fácil porque es buen amigo, creo, y porque casi desde siempre, o desde hace muchos años, nos conocemos. Efectivamente, aquí en Bilbao, siendo jóvenes, jugamos al rugby en el equipo de la Universidad de Deusto y cuenta las crónicas que incluso ganamos un campeonato. Ramón no era un gran jugador, pero eso sí, con gran ilusión, como siempre. Jugaba. Desde entonces hemos jugado algunos partidos, como hoy, juntos. Pero en estos casos normalmente él ha sido titular y yo me he quedado en el banquillo. Eso sí, con gran ilusión. Bueno, pero esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que, y aquí es cuando aparece la dificultad de presentar a Ramón, y es que el currículum que tiene es gigantesco. Los artículos publicados, pues cantidad, pillo. Bueno, las conferencias, incontables, incluida la de Harvard. Los libros, otro montón. Eso sí, yo os diré que en mi humilde opinión, que entre esos libros hay uno que destaca y que es el de Compartiendo Palabras. Yo diría que es muy recomendable y no somos ningún accionista de la editorial. Además, es profesor de la Universidad de Barcelona, ha sido director de CREA, Centro de Investigación en el Campo Educativo. Hoy en día dirige la investigación Include, que es la más importante en el campo educativo a nivel de la Unión Europea. Y todo esto, por si fuera poco, pues el año pasado, ¿no?, en Rumanía, en la Universidad de Timișoara, le han nombrado doctor honoris causa. En fin, como digo yo, ¿qué más se puede decir? A mí, en verdad, siguiendo la línea del profesor de ayer Cummins, solo se me ocurre una cosa, ¿no? Que cuántas palabras tuvieron que decirle a Ramón en su casa cuando era pequeño para llegar a alcanzar este grado de sabiduría. Creo bueno, claro que 11 millones de palabras para Bilbao, ¿qué son? Peccata minuta, ¿no? Ya que aquí, y en honor a la verdad, hay que decir que se habla mucho. Bromas aparte, diría que la sabiduría se caracteriza, entre otras, por dos cosas. La humildad y la cercanía. Tú las tienes. Y tal vez por eso no seas mediático. O tal vez sea porque algunas personas no entiendan que el diálogo igualitario se basa en los argumentos y no en la lisonja, el mercadeo o el respeto agradecido y acrítico al poder establecido. En fin, que es un placer tenerte aquí nuevamente a nuestro lado compartiendo y construyendo conocimiento. Para finalizar, y siguiendo también la línea de Harvard, porque yo siempre que viene Ramón me habla de Harvard y yo la sigo. Antes creía que era lo del ordenador, pero ya me voy aclarando. Entonces yo también tengo que pedir unas excusas, ¿no? Y quizá la excusa es que no lo sé, pero decir que igual esta presentación no tiene sentido, pues ya que una sola voz es incapaz de generarlo. Pero para eso estás y estamos aquí, para crearlo entre todas y todos. Así que adelante, Surya Daic, tienes. Bien, me ha pedido la organización que desarrolle
una introducción con las bases del aprendizaje dialógico, pero que luego, en lugar de explicar los 7 principios, me base solo en uno, la creación de sentido, al cual dedicaré 3 apartados. Y como ya ha dicho Miguel, lo más interesante es después el debate. Paulo Freire murió cuando planeaba hacer su primer viaje al País Vasco. Jerome Brunner nos escribió un mail cuando murió diciendo: fue un hombre valiente y con una gran visión de futuro. Él nos hizo conscientes de nuestras absurdas crueldades y ahora el reto para todos nosotros y nosotras es hacer algo para superarlas. Este es el sentido que tuvo la educación para Paulo Freire y que la tiene hoy con sus 92 años para Jerome Brunner. Mucho después de haberse jubilado, está trabajando en una universidad norteamericana con una sola tarea, que es hacer campaña contra la pena de muerte para aquellos condenados o condenadas que tenían minoría de edad cuando se cometió el delito o el supuesto delito. Yo creo que son un ejemplo para quienes nos dedicamos a la educación, que incluso mucho más allá de la jubilación encontremos el sentido para seguir con esa tarea que no depende solo de un contrato, de un salario, sino de un compromiso con el resto de personas. Max Weber, el principal teórico de la crisis de sentido, definió la acción humana, a diferencia de la conducta reactiva de los animales, por aquella acción a la que el sujeto o los sujetos le enlazan un sentido subjetivo. La acción de Brunner es tan intensa ahora porque enlaza esa acción a un sentido subjetivo. No puede ver que estén condenados o condenadas a muerte por acciones que cometieron o supuestamente cometieron cuando eran menores de edad, y eso le da fuerza y alegría y juventud para seguir. Brunner y Freire enlazan a su acción educativa el sentido subjetivo de superar crueldades contra las niñas y niños. Pero como aquí tenemos de todo, también tenemos, incluso en el comité científico de este congreso, 2 jubilados que siguen, se ve que muy atareados con la educación, porque en el comité científico con quienes era más difícil cuadrar las agendas era con Rafa y con Julián, que siempre decían que los jubilados hoy están muy ocupados. O sea que en todas partes hay gente que sigue dedicando mucha actividad intensa a la educación simplemente porque le encuentran un sentido. El sentido subjetivo que damos a las acciones es resultado de todas las interacciones del sujeto, de todas nuestras interacciones, o bien con otros sujetos, o bien con los diferentes sistemas, incluyendo los medios de comunicación, el sistema científico, el sistema penitenciario, etcétera, etcétera. De ahí surgen 2 grandes ramas del conocimiento durante todo el siglo XX. Ponen más el énfasis en los sujetos las concepciones, por ejemplo, fenomenológicas, constructivistas, etcétera. Ponen más énfasis en los sistemas, por ejemplo, las concepciones estructuralistas, sistémicas o funcionalistas. Las concepciones de hoy, de las 2 últimas décadas, no son ni de un énfasis ni del otro, sino de ambos. Tienen en cuenta que el sentido se nos crea en la interacción entre todos nosotros y nosotras, pero también en la interacción, por ejemplo, con los medios de comunicación o con la ciencia. Pero hoy venimos a hablar no del sentido que damos nosotras y nosotros a la educación, sino del sentido que le dan los niños y las niñas, las chicas y los chicos. Y lo vamos a hacer como planteaba el creador de la sociología de la ciencia, Robert Merton, a los hombros de los gigantes. Él decía que si nos subimos en los hombros de la comunidad científica internacional, de las principales teorías de hoy en día, de las principales investigaciones de hoy en día, vemos mucho más lejos
que si lo hacemos solo, a ras de tierra y con la única visión que nos dan nuestra experiencia, nuestros ojos, o quizá los de algún tertuliano que salen mucho en la televisión o en el periódico, o quizá los de algún catedrático o catedrática de una universidad española. Si en lugar de eso nos subimos encima de los gigantes, nos subimos encima de la comunidad científica internacional, vemos mucho más lejos. Ayer nos decía Mikko que la formación del profesorado en Finlandia está siempre basada en investigación, siempre basada en distribuir los resultados de la investigación, como también está basada en ello la formación de los médicos o de las médicas o de otros profesionales. Pues hoy vamos a hablar de la crisis y creación de sentido, no solo desde nuestra experiencia, sino también desde la visión que nos da ir encima de los hombros de los gigantes. Y, por ejemplo, encima de, como ya ha dicho Miguel, la principal investigación sobre el sistema educativo que se haya hecho nunca en Europa, la que tiene más recursos económicos, más gente contratada y también la que pretende mayores repercusiones y mayor impacto en las políticas europeas. ¿Cómo se hacen estas investigaciones? Se hacen con sentido. Las investigaciones del programa Marco. Ya varias gente de aquí me habéis visto estas dos diapositivas que voy a poner ahora, no de la investigación Include, que todavía está en marcha, sino una que terminó, de Work Alone. Se está celebrando esta sesión de investigación en el CADIS, Centro de Investigación de París, el más famoso de Europa sobre temas multiculturales. Y está hablando el director de ese centro, Michel Viborca, y dice: como resultado de la inmigración árabe en Francia, emergen identidades mestizas, personas que son 50% francesas y 50% argelinas. Ese es el concepto del sistema ciencia en ese momento, en Europa. Ese es el concepto de mestizaje. Pero se levanta una persona que da otro sentido subjetivo a su vida y lo pone sobre la mesa y dice: no soy 50% francesa y 50% gitana. Soy 100% francesa. Tengo los mismos derechos y obligaciones que toda persona francesa y también soy 100% gitana. ¿Contradicción? Nos inclinamos desde un punto de vista fenológico y constructivista por lo que dice esta chica gitana. Nos inclinamos desde un punto de vista sistémico, estructuralista, por lo que dice el concepto de la ciencia, del sistema científico. La actual orientación de las ciencias y de la investigación del programa Marco, la actual digo, pero ya desde hace 2 décadas, es que ni por una cosa ni por otra, sino por el diálogo entre ambas. El sentido subjetivo, decía antes, es resultado de todas sus interacciones con otros sujetos, y a eso se le denomina tipificaciones, y con la comunidad científica internacional, si hablamos de construcción de conocimiento, y a eso se le denomina tipos ideales o conceptos científicos, si los queréis denominar así. Pues bien, es en ese diálogo de hoy entre las tipificaciones de los sujetos, como esa chica gitana, y los tipos ideales, la comunidad científica internacional, cómo se construye conocimiento. Lo que le contestó Viborca no fue como hubiera hecho un profesor torpe: no has entendido el concepto de mestizaje, sino que fue: tú aportas un argumento que hasta ahora no hemos tenido en cuenta, hemos de replantearnos el concepto científico de mestizaje como efectivamente así ha sido. Así se construye conocimiento. Pero esa mujer gitana tiene voz en el máximo nivel de construcción de conocimiento europeo y no tiene voz en el desarrollo curricular de la escuela a la que va su hija. En algo estamos fallando. No estamos siendo científicos y científicas si eso ocurre. Ni el desarrollo curricular ni el desarrollo de las competencias puede ser científico si prescinde de todas las voces que hay en la comunidad educativa, porque así se está haciendo también en el máximo nivel mundial de construcción del conocimiento.
Con esas bases tenemos que trabajar en el marco del aprendizaje dialógico, que es el que actualmente se está construyendo en la sociedad de la información, aprovechando las aportaciones que han hecho concepciones anteriores como la enseñanza tradicional, el aprendizaje significativo y sobre todo el aprendizaje cooperativo, que es el mejor que se construyó en la sociedad industrial. Y ahora vamos a centrarnos solo en uno de los principios del aprendizaje dialógico, que es la creación de sentido, y vamos a desarrollarlo de momento en 3 apartados. El primero, 3 casos de crisis de sentido en centros educativos. Segundo, ¿qué dice la comunidad científica internacional ante la actual crisis de sentido? ¿Y cómo se crea sentido desde la educación? Vamos con el primer caso. Vamos a llamarle Laura. Llega a los 8 años en una zona desfavorecida sin saber leer y escribir. Es marginada en su centro, en su aula, por la dinámica social. Recibe de algunos compañeros y compañeras etiquetas como que es una hija de puta. Dicen que no tiene padre y que su madre se dedica a la prostitución. Otro caso. Esta mañana se está hablando en género de los fotólogos. Niña de 12 años. No tiene problemas de disciplina, no es de una zona desfavorecida además. Al contrario, no tiene malas notas. Pero un día dice, no quiero volver a la escuela. ¿Quién sabe lo que le ocurre? ¿Lo sabremos el profesorado? No. ¿Lo sabrán los mediadores y mediadoras? No. ¿Lo sabrán los padres y las madres? No. Entonces, ¿por qué los tertulianos dicen que la solución está en más diálogos entre padres, madres y profesores? Pues porque no actúan con bases científicas. ¿Quién lo sabe? Sus amigas, sus amigos, voluntarias jóvenes que entran en las aulas de grupos interactivos y a las que les comunican estas cosas mucho antes que a cualquier profesional. Por eso, no para prevenir ese tipo de problemas, sino incluso para llegar a conocerlos, solo se puede hacer desde la comunidad. Solo escuelas, institutos, colegios que se organicen en forma de comunidad pueden llegar incluso a saber lo que se les ocurre a este tipo de personas. Luego seguiremos un poquito con ello. Tercer caso. Otra escuela primaria con gran fracaso escolar, problemas de convivencia, el profesorado muy renovador, siguen la concepción constructivista del aprendizaje de la lectura y piensan que lo que les tienen que dar son valores, afecto y cariño, porque son hijos e hijas de familias desestructuradas. Y dicen que a lo que tienen que enseñarles es cosas como a no robar, porque el 23% de familiares están en la prisión y no quieren que acaben esos niños y niñas como sus padres y madres. Vamos a ver qué dice la comunidad científica internacional ante la actual crisis de sentido y ante problemas como los de esos 3 niñas. Max Weber, entre otros muchos autores y autoras, eso pertenece a muchos, dicen que hasta el Renacimiento permaneció una cierta unidad de sentido. Una unidad entre la belleza, la bondad y la verdad. Y que en la modernidad se inició una ruptura de esa unidad entre esas 3 cosas y eso produjo una pérdida de sentido en las personas, muy bien reflejada en la literatura de Kafka, por ejemplo, y produjo también un desencanto creciente a lo largo de todo el siglo XX. Efectivamente, estamos viviendo en medio de una ruptura de unidad entre un área que podemos llamar belleza, atracción, deseo, se trataba esta mañana en el grupo de género, por ejemplo, entre la bondad, que hoy podría ser el no sexismo, el no racismo, eso sería la bondad hoy, y la verdad, la ciencia, la eficacia, el aprendizaje de la lectura, etcétera, etcétera. Hoy nos aparecen disociadas y eso nos crea, y a los niños y niñas les crea crisis de sentido.
¿Qué le pasaba a esa niña? Tenía una pérdida de sentido, esa que no sabía leer y escribir, que su madre decía que se dedicaba a la prostitución. Para ella, la verdad, el aprender la lectura y escritura en esa institución iba disociado de hacer algo que le atrajera, que le deseara. Ella no podía atraerle y desear un ambiente en el que era la que no sabía leer y la que encima recibía ese tipo de etiquetas. Hay una ruptura entre ambas cosas, y cuando hay ruptura entre ambas cosas hay crisis de sentido. ¿Qué le pasaba a la niña de 12 años que no quería volver al cole? Que cuando tenía 11 años había pasado ya por 13 niños de ese mismo colegio, incluyendo masturbación a 9. Pero todo había quedado en el marco de sus 3 amigas y ella, eran 4 amigas. Al principio la animaban con los primeros, porque eran los más populares del centro educativo. Y luego ya, pues, se había entrado en situaciones cada vez más de violencia, ya era la puta a la que todos podían tener acceso, en teoría, según lo veían algunos hombres o algunos niños, y entonces ya la protegían. De esas cosas no nos enteramos nunca como no se enteraron en ese centro. Pero al año siguiente, uno de sus 13 niños empezó a salir con una de sus 3 amigas. Y a partir de ese momento, las 3 amigas no le hablan, no quieren hablar con ella ni en el patio, dicen que es una puta. Y entonces, lo que ya llevaba un año en la base del iceberg, que nunca vemos la sociedad oficial, sale a la punta del iceberg, y entonces es cuando la sociedad oficial nos movilizamos. Y entonces alguien la insulta o la pega, o se pegan en el patio. Y entonces venimos y decimos, ¿cuál es el problema? Que se han insultado y se han pegado. No tenemos ni idea de lo que ha ocurrido, de lo que hay en la base de esa punta del iceberg que vemos. Fuimos a la tutora de su aula y, como siempre, no se había enterado de nada. Fuimos al director de la escuela y, como siempre, no se había enterado de nada. En este caso coincidía que el director de la escuela era también el padre de la propia niña. Ni los equipos directivos, ni los claustros, ni los mediadores, mediadoras, ni los investigadores, investigadoras universitarios y universitarias podemos llegar a conocer estas cosas. Solo si convertimos, si transformamos nuestros centros educativos en comunidades, podrán esas comunidades, no nosotros y nosotras, captar, conocer estas situaciones a tiempo para frenarlas. Como también se ha visto en el grupo de género de esta mañana, tenemos una creación de sentido constante, subjetivo, a través de los medios, que nos dice que la violencia es excitante, es atractiva. Lo vemos por todas partes y entonces se nos produce una pérdida de sentido entre aquello que es atractivo, que es excitante, que es bello, que es estético, y los valores que, por otro lado, no sexistas, no de violencia de género, no racistas, en los que estamos tratando de educar y de educarnos. Y así vemos declaraciones como las de esta adolescente en la revista de adolescentes Ragacha, diciendo: mis papás me dicen que me case con un chico bueno y yo les hago mucho caso. Hasta que me tenga que casar me dedico a divertirme con los malos, porque se supone que lo malo es excitante y lo bueno es aburrido, pero hoy lo bueno, como digo, es lo no sexista, lo no racista, etc. ¿Qué situación tenemos? Que mientras algunos centros educativos solo usan un lenguaje de la ética desde arriba, padres, profesorado, y tratamos que los chicos y chicas, por ejemplo los chicos, sean buenos, no sexistas, no violentos, quienes triunfan frecuentemente fuera de las aulas presenciales son los otros, los malos, los sexistas, los violentos. El lenguaje de la ética, como dice el feminismo internacional, el lenguaje de los valores no sirve para superar estas situaciones si no va complementado por un lenguaje del deseo. Y el lenguaje del deseo no depende de jerarquías, de padres, de profesores o profesoras, sino que depende de sus iguales,
Depende de que los iguales se impliquen también en eso. ¿Y cómo lo hacemos desde educación? Es tema de debate. En el tercer apartado incluyo alguna aportación de la investigación a este debate que podemos hacer. Bien, habíamos visto el problema de esa niña que veía una contradicción entre la verdad, el aprendizaje de la lectura y la escritura, una ruptura de unidad, y la belleza, la atracción, el deseo de estar en un clima en que se la margina y recibe insultos, no podía existir. ¿Qué ocurrió? Que su centro se transformó. Comenzaron grupos interactivos, tertulias literarias dialógicas y biblioteca tutorizada por las tardes. La niña Laura encuentra en la biblioteca tutorizada un ambiente de estímulo al aprendizaje y también un ambiente familiar. Se encuentra muy bien y aprende a leer y a escribir en 6 meses. Su avance cognitivo y emocional le permite hacerse valer en su grupo de iguales y en el conjunto de su entorno. No se ha adaptado al contexto, por el contrario, la transformación del entorno cultural es lo que se ha dado, como decía el Vygotsky real. Esa transformación del entorno ha permitido dar un gran avance en su desarrollo, en el ejercicio de sus derechos de niña y en su felicidad. Todavía no hemos conseguido todo, solo parte. Una vez que ha aprendido a leer y a escribir, ha considerado que eran más importantes las clases de baile y ha abandonado la biblioteca tutorizada y en estos momentos está yendo a clases de baile en esas horas. Pero bueno, ya hemos dado un primer paso, o ya ha dado ella un primer paso, pudiendo ser una más dentro de su grupo clase. Chomsky, desde la lingüística, nos decía que todos y todas tenemos capacidad para generar incluso nuevo lenguaje, nueva acción social, nueva realidad social, pero que el poderlo realizar o no dependía de las diferencias entre un ambiente rico y estimulante y uno empobrecido. Transformándose ese centro, logró enriquecer el ambiente, por ejemplo, a través de la biblioteca tutorizada y de otras cosas. Ese centro, con sus transformaciones en grupos interactivos, etc., está realizando una tipificación propia de ese grupo de sujetos. El sentido subjetivo no tiene por qué ser de un sujeto individual, sino de una intersubjetividad, un conjunto de sujetos, y eso está en relación con el concepto científico, el tipo ideal de la gramática generativa de Chomsky, que si algo no se desarrolla no es porque no haya capacidad dentro del organismo humano, sino porque no hay un ambiente que haya permitido su desarrollo. No me quiero alargar y estoy mirando el reloj, pero tengo aquí testimonios de muchos niveles, de muchas diferentes agentes educativos. De una maestra de tercero de primaria que lleva 17 años en esa escuela y que dice: yo he encontrado muchos avances. Hay niños, por ejemplo, que acaban de llegar y en 1 año y medio ves que pueden hablar, ves que se han integrado en la clase. De una directora de un centro que dice: los maestros y maestras tienen ayuda en la clase y comparten el mismo objetivo, que es mejorar el aprendizaje de los niños y las niñas, con otras personas que no son docentes, y ver que eso es posible hace que haya un buen clima dentro de las clases. Lo que dice la directora de ese centro y lo que dice, por ejemplo, el concepto, el tipo ideal de Vygotsky, que conocéis todos y todas, zona de desarrollo próximo, están en relación. Eso crea sentido. Dice Vygotsky: lo que llamamos zona de desarrollo próximo es la distancia entre el actual nivel de desarrollo determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución de problemas con guía adulta. Fijémonos en esas palabras: guía adulta, o en colaboración con sus iguales más capaces. Fijémonos también en eso, en colaboración con sus iguales más capaces. Vygotsky dice que para recorrer la zona de desarrollo próximo hay que transformar el entorno sociocultural, no adaptarse a él. Y también dice que la guía ha de ser adulta. No dice que la guía ha de ser del profesional de la educación. Dice que ha de ser una guía adulta. Y adultos y adultas son
el profesor o profesora, el educador, educadora, trabajador social o quien sea que venga a ayudar dentro del aula. Adultos y adultas también son los y las familiares que hay dentro del domicilio. No solo el padre y la madre, la hermana, el tío, el nuevo compañero de papá o el nuevo compañero de mamá. Todas las personas que viven en el domicilio con el niño y la niña. Por lo tanto, el aprendizaje depende de la intervención de todas esas personas adultas. Las interpretaciones de Vygotsky, lo hemos dicho y publicado en muchos sitios, que se dieron en el Estado español en los años 80 y que decían que Vygotsky proponía la adaptación al contexto y la adaptación a la diversidad, no pueden encontrar ni una sola cita de ningún escrito ni de Vygotsky ni de sus colaboradores en que avalar esa perspectiva. Las interpretaciones de Vygotsky que decían que esa guía adulta era el profesor o profesora con su desarrollo curricular y su adaptación curricular, no pueden encontrar una sola cita de Vygotsky o de ninguno de sus videos en que hablará esa interpretación. No es una interpretación incorrecta, es una interpretación sin lectura de los textos que se pretenden interpretar. El concepto vygotskiano es de transformar el entorno, crear esa biblioteca totalizada, esos grupos interactivos o lo que sea, y sobre todo hacer intervenir a la guía adulta, todos los adultos y adultas que se relacionan o se pueden llegar a relacionar con el niño y la niña. Tenemos más testimonios de un educador social. Es muy diferente cuando un niño viene de esa comunidad de aprendizaje o viene de otra escuela, se les ve la diferencia. Un profesor de árabe, marroquí, musulmán, que también hace de voluntario en los grupos interactivos y que nos dice: participo en grupos interactivos de refuerzo de catalán y de matemáticas, y como soy marroquí, sobre todo en cuarto y sexto, mi presencia como marroquí mejoró mucho, motivó a algunos alumnos marroquíes. O la madre de un niño de primero de primaria: mira, el año pasado no había un Dios que lo trajera, y la maestra me castiga y la maestra me castiga, no había un Dios que lo metiera en la escuela y ahora son las 8 y está en pie. O de una niña gitana de segundo de primaria que dice: entre dos, yo y la Rosa me ayuda y yo la ayudo. El Miguel le ayuda al Dani le ayuda al Miguel. Porque sí, me gusta. Antes era muy peleante, yo cuando iba primero, pero ahora me he puesto muy buena. Sí, pero yo me he puesto buena ahora. Claro, porque como tenía libros y aprendí, dije, pues yo luego en mi casa pensé que iba a portarme bien. Se ha relacionado la bondad y la verdad. El poder por fin acceder al conocimiento y al aprendizaje le ha hecho convencerse de que tiene que ser bueno. De eso nos habla Brunner, cuando aplica los formatos de acción conjunta al aula y dice que las aulas son o pueden convertirse en subcomunidades de aprendizaje si logramos que los niños y niñas en grupos heterogéneos se ayuden entre ellos y ellas. Dice Brunner: los aprendices se ayudan a aprender unos a otros, cada cual de acuerdo con sus habilidades. Y esto, por supuesto, no hace falta que excluya la presencia de alguien cumpliendo el papel de profesor. Simplemente implica que el profesor no juega ese papel como monopolio, que los aprendices se andamian unos a otros también. Hay gente que pregunta: ¿y si entra tantas personas, para qué servimos el profesor y la profesora? Pues más que antes, para organizar el aprendizaje en el aula de todos los niños y niñas, para crear una dinámica en que ellos y ellas se enseñen unos a otros, que es como más se aprende unas a otras. Cuando le estás explicando algo a alguien es cuando realmente lo aprendes. Somos profesores y profesoras la mayoría y sabemos que cuando mejor se entiende una cosa no es cuando te la explican, sino cuando la tienes que explicar. La idea de que si hacemos grupos heterogéneos disminuye el aprendizaje de los de más nivel está totalmente falseada por décadas de investigación. Es justo al contrario, y de eso nos habla Brunner, pero nos habla también, en el mismo sentido, esa niña gitana de segundo de primaria. Hace varias décadas que la comunidad científica internacional, como mínimo 2 décadas, demostró que el streaming, el organizar a los chicos y chicas por grupos de habilidad,
las adaptaciones curriculares fuera del aula, los grupos flexibles por niveles de aprendizaje, el sacar a los difíciles del instituto a otro tipo de aulas. No es una medicina que no se conozca su efecto, es de los que la Organización Mundial de la Salud desde hace 20 años dice que empeora la enfermedad. Está como muy demostrado. Tanto es así que incluso estadísticas, no hay que equivocarse, PISA, PIRLS no son investigaciones, son estadísticas, simples estadísticas, que vienen con mucho retraso a corroborar lo que 20, 30 años antes, 15, ha adelantado la comunidad científica, con estudios no tan extensos cuantitativamente. Pues ya el PISA del 2006, y aquí tengo las páginas a partir de la 224 del informe, que quiera en castellano, dice que efectivamente, tal como decía la comunidad científica internacional, por fin PISA ha encontrado en el 2006 que efectivamente el streaming provoca y genera fracaso escolar. Como digo, la comunidad científica lo había dicho hace décadas. Slavin, que ayer lo citó Cummings, cuando hablaba del proyecto Éxito para Todos y Todas, decía en el 92: se debe acabar con las agrupaciones por habilidad porque son inefectivas, son inútiles para muchos estudiantes, inhiben el desarrollo del respeto, el entendimiento y la amistad intercultural, destruye los valores democráticos y contribuye a una sociedad estratificada. En el libro La nueva desigualdad cultural se dedicaba todo un capítulo a los efectos negativos del streaming. Se titulaba este capítulo Diversidad de niveles de educación generalista como eslabón de otras desigualdades. Vamos con el segundo caso, la niña de 12 años que tenía esa pérdida de sentido. Y vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, Judith Butler, la feminista más citada en el mundo, la más importante en la comunidad científica internacional, cuando tuvo la ocasión de ver qué es lo que se producía cuando dialogaban mujeres académicas con mujeres sin saber leer ni escribir, todas las mujeres. Mujeres con un enfoque de educación en valores con otras mujeres, como Elena Duque, más centradas en el lenguaje del deseo. Una persona que hasta hacía poco se había dedicado a trabajar bailando en discotecas y en pubs, que fue una experiencia bonita y emocionante que me cambiará a mí y a mi trabajo. Vosotras me habéis devuelto el significado más básico de por qué el feminismo es urgente, emocionante y creativo. ¿Qué nos decía? Que hay que dialogar entre todas y todos. Ella ponía el énfasis en todas. Que hay que dialogar en cada centro educativo, todas las mujeres, y todas son las profesoras, pero también las madres, las abuelas, las hermanas, las vecinas, todas. Y las de todos los enfoques. Un enfoque más en valores éticos, un enfoque más en lenguaje del deseo. Y conseguir que entre todas se rechace lo sexista, lo racista, que no se considere atractivo, sino que, como he dicho, que se rechace. La creación de sentido desde este punto de vista del feminismo internacional exige dos cosas. Un lenguaje de los valores conjuntamente con un lenguaje del deseo. De esa forma se logra que se desee lo no sexista y se rechace lo sexista. Solo así se supera la violencia de género que está en la base de la mayoría de los problemas de convivencia de los centros. En un incremento cada vez más de causas de violencia de género en los conflictos que luego entendemos que se pelean o se insultan en el patio. Y luego, el otro requisito es que ese lenguaje conjunto solo se puede lograr con un diálogo igualitario entre todas y todos, más allá de las jerarquías académicas y de cualquier tipo. Estamos celebrando este particular y muy interesante congreso en el Palacio Euskalduna. Como ya sabéis, aquí había unos astilleros Euskalduna, por eso reciben este nombre. Y en medio hubo mucho sufrimiento y una lucha de los obreros y obreras de estos astilleros contra aquella reconversión que les iba a dejar sin trabajo.
algunos y algunas son familiares nuestros. Y recordamos, mucha gente, todo ese conflicto. No podemos quedarnos en la concepción de coeducación o de superación del sexismo de la época en que aquí había unos astilleros, porque no sirve para unos niños y niñas que, como dice el feminismo internacional, están en los chats, en los fotologs, y que no les importa demasiado si les vestimos de diferentes colores, o no les importa demasiado si en los libros de texto salen unas profesiones u otras. En lo que están pensando, lo que están viviendo son cosas diferentes, como las de esa niña, que ocurren casos como el suyo en todos los centros educativos. Quiere decir que hay niñas así y que, como en ese centro, la sociedad oficial seguimos sin enterarnos. Hay que pasar a otro tipo de planteamientos, lo mismo que no nos podemos quedar en concepciones de aprendizaje de la época que aquí había los astilleros, sino hay que pasar a concepciones de aprendizaje de la actual sociedad de la información. En una escuela que se hace mucha importancia a la coeducación, hay un niño marroquí que se extraña. Dice, le toca el culo a Alberto, Miguel y Víctor y ya está. Y los marroquíes, ni caso, se van a jugar a la pelota. No, los marroquíes nunca hacemos eso. ¿No lo hacéis porque eso a las niñas tú crees que les molesta o les gusta? Dice, no, les molesta. Y cuando una niña se lo dice a la profesora, muchas veces no hacen caso. ¿Las profesoras no hacen caso? No, y los niños le siguen tocando el culo. Preguntada a una profesora, dice, son cosas puntuales. Viene la primavera y están un poco revolucionados. A ver, no sé, es que es como un juego que se lo toman. No lo veo como algo que sea un problema. Pues sí que lo es. Y es un problema creciente. Si no educamos desde pequeños y pequeñas a los niños y a niñas que el cuerpo es suyo, que solo se lo puede tocar quienes ellos o ellas quieran que se lo toque, no nos extrañemos de lo que luego nos viene. Porque además los niños y niñas no nacen con sus sentidos subjetivos. Como dicen todos los autores que he nombrado y autora, todo les viene de las interacciones. Ellos siempre están mirando lo que hacemos. No hacen lo que les decimos. Hacen lo que hablamos entre nosotros y nosotras, lo que oyen y lo que les decimos. Como digo, siempre nos están observando. El enfoque de hoy, como ya no es ni por el lado fenomenológico constructivista ni por el lado sistémico, sino el conjunto, cada vez da más importancia al concepto de interacción. Y al psicólogo más citado en el mundo después de Sigmund Freud, Herbert Mead, por cierto, casi nada utilizado por los psicólogos y psicólogas de la educación del Estado español. Y él dice que el niño obtiene soluciones de lo que desde nuestro punto de vista son problemas enteramente físicos, tales como los del transporte, el movimiento de las cosas y otros por el estilo, a través de su relación social con los que le rodean. En realidad dice que todo lo que nos ocurre, todos los sentidos que nos creamos, es a través de nuestra relación social con todas las personas con que nos relacionamos. El concepto de persona de Mead es la causa de que cada vez se lo utilice más en todas las ciencias sociales. Él dice que la persona es dialógica, que somos un diálogo constante, un habla interna constante entre nuestro yo y nuestro mí. El mí son las demás personas que tenemos dentro nuestro. Y el yo es la reacción del organismo ante esas personas que llevamos dentro de nuestra persona. Vamos con el tercer caso. Esa zona tan marginal y que el profesorado se centraba en darles cariño, afectividad, valores y que no consideraban que era muy importante el aprendizaje instrumental. La psicóloga y orientadora, antes de que llegáramos nosotros y nosotras, les decía que, insistiendo tanto en el valor de no robar, les estaban creando una crisis de sentido. Porque más o menos les decían subliminalmente, vuestros familiares están en la cárcel porque han robado, para que no acabéis como ellos. Les estaban enfrentando a la escuela con la familia y les estaban aumentando la crisis de sentido. La psicóloga y orientadora les decía
que no se debía hacer nunca una guerra, mucho menos una guerra que seguro que vas a perder. Y ahí el profesorado lo tenía perdido. Una niña de 8 años, ¿qué iba a pensar que le iba a durar más durante toda la vida? ¿Aquel profesorado o sus familiares? Entramos nosotros y nosotras y primero cuestionamos el valor de no robar. Alguien de nuestro grupo había estudiado en una escuela de negocios muy exclusiva y conservaba los apuntes de contabilidad de primero donde sacó la máxima nota. Trajo los apuntes y enseñaban 3 contabilidades como programa oficial del centro. La de verdad, la que se enseña a Hacienda y la que se enseña a los accionistas. Al profesorado se le escapaba a veces en la sala de profesores que las familias gitanas enseñan a robar. ¿Quién enseña a robar? Si todos y todas lo sabemos, ¿eh? Lo que pasa es que enseñar a robar mucho no está desprestigiado, ¿eh? Y en cambio enseñar a robar poco sí. Pero no solo hay que cuestionar ese valor, sino lo interesante es entrar dentro de los niños y niñas. Recogíamos historias de vida. Os explico solo 2. 2 amigas precisamente de 8 años. Una tenía mamá y papá en casa. La otra, el papá había muerto, la mamá estaba en prisión. ¿Verdad que aunque nunca hablan de ello, eso está siempre dentro suyo? Porque, como nos dice el concepto de persona de Mead, siempre llevamos otras personas dentro. Esa niña siempre llevaba dentro a la madre que tenía en la prisión y la iba a ver los sábados. Y siempre dialogamos con ella. Siempre estamos hablando de esas cosas, con nosotros y nosotras mismas. El profesorado, con muy buena intención, piensa, vamos a hacer una gran asamblea y vamos a distribuir la información. Carteles, un cartel muy grande en el patio que se veía desde la calle, los carteles pequeños para que pongan las panaderías. Sin darnos cuenta, estábamos creando más crisis de sentido todavía en esa niña. Porque la que tenía papá y mamá tenía 2 personas a quien entregarles nuestra nota. La otra, papá ya no estaba, mamá en la cárcel no se lo podía dar a nadie. ¿Cómo se crea sentido? Transformando nuestros centros. En ese caso, se decidió que esta vez el centro iba a actuar al revés de como solemos hacerlo. Generalmente informamos primero, o solo, al 77% que está fuera. Pues en ese caso decidimos informar primero al 23% que estaba dentro. No lo logramos a todos y a todas, pero en colaboración con un programa de actuación de educadores y educadoras, se entró en las prisiones y se habló con la mayoría de los familiares. Se les dijo, vamos a transformar la escuela. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo quieres que sea? La niña de 8 años, por primera vez, se enteró de que iba a haber una asamblea a través de su madre, cuando le fue a visitar el sábado. Y entonces notó dentro de sí que algo estaba empezando a cambiar. Y decía, esta gente por fin sabe lo que me pasa. Esta gente por fin está pensando en mí. De repente, la escuela tuvo sentido para ella. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a sus condiciones, porque pensábamos que no tenía cariño y se lo daríamos nosotros, porque le transmitíamos nuestros valores desde arriba, no, porque transformamos nuestra institución que no tenía sentido para ella en algo que por fin lo tuviera. Bueno, pues esa es la idea que planteó a debate, la creación de sentido de nuestros centros en aquellos niños y niñas para los cuales, de diferentes clases sociales, la escuela está perdiendo sentido. Para hacerlo, lo haremos mucho mejor si nos subimos en los hombros de las principales teorías y las principales investigaciones de la actualidad, que es fácil saberlas hoy. Están en bases de datos gratis en Internet. Son las teorías y las investigaciones internacionales. Porque, como dice Mead, todo lo aprendemos, todo lo vivimos nosotros, los niños y las niñas, a través de las relaciones sociales con todos y todas los que nos rodean. Y a un centro le rodea muchísima gente. Si abrimos los muros, ya lo hemos visto esta mañana, de que la gente entra. En este particular y muy interesante congreso estamos mucha gente. Lo hemos visto esta mañana en las experiencias, en los talleres, la riqueza que hay aquí, la riqueza de transformaciones. Estamos profesores y profesoras que creemos en el sentido de lo que hacemos. Estamos familiares, está la administración,
están sindicatos, están ONGs, están asociaciones culturales, ayer veía al presidente de una asociación gitana por aquí. Lo que consideramos que son límites que no podemos desbordar, todos juntos y juntas podremos hacerlo. Y esa es mi propuesta, que sigamos haciéndolo como ya lo estáis haciendo los que lo habéis explicado esta mañana. Nada más. Bueno, es que ricasco, Ramón, por tus palabras. Y bueno, parece que la gente, yo he tenido un momento de miedo porque era tal el silencio que vi la atención que digo, a ver si les ha dejado este sin sentido. Pero bueno, veo que no, que ha habido reacción y podemos avanzar.